Se rieron cuando ella empezó a construir una casa de piedra en un lugar donde otros apenas sobrevivían en cabañas de madera. Decían que esa construcción no resistiría ni el primer invierno, que el techo colapsaría y que el frío haría el resto. Pero cuando una de las tormentas de nieve más brutales llegó al valle, la temperatura cayó en cuestión de horas y el viento comenzó a destruir las casas, una tras otra. Quedó claro quién realmente entendía cómo sobrevivir. Lo que ocurrió después cambió el pueblo para siempre. Suscríbete al canal y escribe desde dónde estás viendo este video. El valle de Medicine Bow no era un lugar que perdonara los errores. Desde lejos parecía abierto y tranquilo, una extensión amplia de tierra pálida, rodeada por montañas que en días despejados se veían casi azules bajo el sol de primavera. Pero quienes vivían allí sabían que esa calma era engañosa. El viento descendía desde Elk Mountain, como si la montaña respirara aire helado hacia la llanura, y cuando lo hacía, la temperatura podía cambiar en cuestión de horas. En invierno, la nieve no siempre caía desde arriba. A veces se desplazaba paralela al suelo, arrastrada por ráfagas tan fuertes que borraban caminos, cercas y huellas humanas en pocos minutos. En ese valle, una casa no era simplemente un refugio, sino una decisión de vida o muerte. La primavera de 1873 había llegado tarde aquel año. El suelo todavía conservaba la dureza del invierno, cuando Daniel Carter apareció en el camino del sur con un carro modesto, 2 mulas cansadas y pocas pertenencias. Tenía 40 años y caminaba con la serenidad de quien había aprendido a no gastar energía en movimientos innecesarios. No buscaba llamar la atención, pero tampoco parecía un hombre perdido. Su mirada recorría el paisaje como si estuviera midiendo el lugar antes de decidir si podía confiar en él. Había dejado atrás una vida que ya no podía sostener. En el Medio Oeste, había intentado levantar una pequeña granja junto a su esposa, pero una epidemia repentina había terminado con todo en cuestión de semanas. Después de enterrarla, la tierra le pareció demasiado plana, demasiado silenciosa, como si no hubiera espacio para seguir adelante. Vendió lo poco que tenía, conservó las herramientas de su padre y emprendió el viaje hacia el oeste, con la idea vaga de empezar de nuevo en un lugar donde el pasado no lo alcanzara tan fácilmente. Las herramientas ocupaban más espacio en el carro que la ropa o los utensilios. Eran martillos, cuñas de hierro, niveles gastados por los años y una plomada que había pertenecido a su padre, un cantero de Nueva Inglaterra que había trabajado toda su vida levantando muros de piedra frente al mar. Daniel había crecido observándolo. Recordaba el sonido del cincel, el olor de la cal húmeda y la manera en que su padre apoyaba la mano sobre una pared terminada, como si pudiera sentir la fuerza contenida dentro de ella. Aquellas casas de piedra habían resistido tormentas del Atlántico durante generaciones. Esa memoria permanecía en él con más claridad que cualquier otro recuerdo de la infancia. El terreno que eligió en Medicine Bow Valley no era el mejor. De hecho, era el que otros habían evitado. El lote de 160 acres se extendía cerca de la base de Elk Mountain, justo en el punto donde el viento encontraba un paso natural entre 2 elevaciones y aceleraba antes de descender hacia la llanura. El dueño anterior había abandonado el lugar después de un solo invierno, dejando apenas restos de una cerca caída y un pequeño cobertizo inclinado. El suelo se endurecía profundamente cuando llegaba el frío, y en primavera el deshielo convertía ciertas zonas en barro pesado. Daniel recorrió la tierra durante un día entero antes de decidirse. Observó la dirección de las corrientes de aire, la inclinación del terreno y la presencia de piedra expuesta en una loma cercana. Esa piedra, gris clara y estratificada, sobresalía entre la tierra como una señal silenciosa. Para otros era un obstáculo, para él, una promesa. Los vecinos más cercanos no tardaron en acercarse a conocer al recién llegado. Lucas Miller fue el primero. Había servido años atrás como ingeniero en el ejército y conservaba la costumbre de evaluar todo con precisión. Su casa de madera, levantada con vigas bien ensambladas y techo inclinado, era considerada una construcción sólida. Lucas observó el terreno de Daniel con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sabía que el viento en ese punto del valle era más fuerte que en cualquier otro lugar cercano. Poco después apareció Sofía López, que vivía con sus hijos en una casa de césped y tierra compactada. Había sobrevivido varios inviernos difíciles y entendía el clima mejor que muchos hombres de la zona.
Su vivienda mantenía el calor de manera estable y era vista como un ejemplo de adaptación a la pradera. Sofía no juzgaba con dureza, pero conocía los límites de la estación cálida y el precio de perder tiempo en verano. Mateo Cruz, antiguo trabajador del ferrocarril, también se presentó. Había vivido en campamentos improvisados en distintos territorios y confiaba en las construcciones semienterradas que aprovechaban la temperatura constante del suelo. Para él, el trabajo debía hacerse rápido y con el menor gasto posible de energía. Todos coincidían en algo. El invierno llegaba antes de lo que parecía, y la tierra no perdonaba la lentitud. Daniel escuchaba más de lo que hablaba. No discutía, ni trataba de convencer a nadie. Agradecía la ayuda cuando alguien señalaba un manantial o un sendero útil, y luego volvía a recorrer el terreno en silencio. La primera semana levantó un refugio temporal con madera ligera para proteger sus herramientas y dormir bajo techo. La segunda semana comenzó a medir el lugar donde levantaría la casa definitiva. Mientras otros colonos reparaban daños del invierno anterior y preparaban la tierra para sembrar, Daniel se dirigió hacia la loma de piedra. El suelo aún estaba parcialmente congelado cuando clavó las primeras cuñas en la roca. El golpe del martillo resonó en la mañana fría como un sonido fuera de lugar. Cada fragmento desprendido requería paciencia, fuerza y un cálculo preciso para evitar que la piedra se quebrara de forma inútil. El trabajo era lento. Las manos se le agrietaban por el frío y la piel se endurecía contra el metal de las herramientas. Transportar cada bloque hasta el sitio de construcción exigía más esfuerzo del que parecía posible para un solo hombre. Sin embargo, continuaba día tras día, con un ritmo constante que no dependía del ánimo ni del cansancio. Algunos vecinos lo observaban desde la distancia cuando pasaban por el camino. La escena resultaba extraña. Un hombre acumulando piedra en una tierra donde casi todos construían con madera o césped. El verano se acercaba y el tiempo destinado a sembrar se reducía. Para muchos, aquello parecía una apuesta perdida. Daniel, en cambio, trabajaba como si siguiera un plan conocido desde hacía años. Marcó el perímetro de la futura casa con estacas y cuerda, verificó los ángulos varias veces y comenzó a cavar la zanja del cimiento en un suelo todavía duro por el invierno reciente. Cada palada avanzaba lentamente, pero la línea del futuro edificio se hacía visible. Al atardecer de uno de esos días de abril, el viento descendió desde la montaña con una fuerza repentina, levantando polvo y restos de hierba seca. Daniel se detuvo un momento, apoyó la pala en el borde de la zanja y observó el horizonte del valle. No había duda en su rostro ni en sus manos. Sabía que la casa que empezaba a trazar debía soportar ese viento, y otros más fuertes, que aún no habían llegado. Cuando el sol se ocultó, la zanja del cimiento ya tenía varios metros de longitud. La tierra extraída formaba un borde irregular alrededor del rectángulo marcado. Allí, en ese hueco oscuro que descendía hacia el suelo frío, comenzaba la estructura que algún día decidiría el destino de todos en el valle. La zanja que Daniel había abierto en abril parecía, al principio, una herida estrecha en la tierra dura, un trazo obstinado contra un suelo que todavía se resistía a la primavera. Sin embargo, con cada jornada, la línea se definía mejor y la profundidad aumentaba, como si el valle, a fuerza de golpes y paciencia, comenzara a ceder. En Medicine Bow, el error más común era confundir el deshielo superficial con el verdadero fin del invierno. La capa superior podía ablandarse con 2 días de sol, pero debajo persistía una frialdad que se había asentado durante meses y que, al menor cambio de viento, regresaba con violencia. Daniel no cavaba solo para sostener paredes, cavaba para anclar su futuro, por debajo de esa frontera invisible donde el frío se convertía en ley. El trabajo del cimiento le consumió semanas enteras. No buscó el punto más fácil, sino el correcto. Bajó más de lo que la mayoría consideraba necesario, hacia un nivel donde la tierra era más estable y la humedad cambiaba de carácter. Cada vez que la pala chocaba con un fragmento de roca o con raíces endurecidas, se detenía para no romper la herramienta y con un hierro largo removía lo que encontraba hasta liberar el paso. La zanja, lenta y metódica, iba tomando la forma de un rectángulo compacto. Alrededor, el viento seguía siendo un recordatorio constante de por qué estaba allí. No era un lugar para improvisar. Cuando la profundidad fue suficiente, comenzó la fase que más respetaba, porque era la que no admitía correcciones fáciles. Seleccionó los bloques más grandes de la piedra que había extraído, no por orgullo ni por exhibición,
sino porque entendía cómo trabajaba el peso cuando el invierno empujaba desde todos los lados. Los acomodó en la base con cuidado, buscando que cada uno descansara firmemente sobre el anterior. No quería huecos que el hielo pudiera explorar, ni pequeñas cavidades donde el agua quedara atrapada para expandirse y romperlo todo en enero. Para unirlos, eligió cal en lugar de barro común. La cal era más costosa y requería un proceso más exigente, pero tenía una virtud esencial. No sellaba la piedra como un tapón rígido, sino que permitía que el conjunto respirara y con los años se volviera más fuerte. Preparar el mortero significaba mezclarlo con arena limpia, medir proporciones, vigilar la consistencia y luego trabajar con rapidez antes de que la mezcla cambiara con el aire seco y frío del valle. El cimiento no quedó al ras del suelo. Daniel elevó la piedra por encima del nivel de la tierra, construyendo una base que, además de sostener el peso de las paredes, la separaría del barro de primavera y del agua de las lluvias de verano. Esa elevación sería también un primer depósito de masa térmica, una reserva invisible que absorbería el calor del sol en julio y lo devolvería lentamente cuando el aire exterior se volviera hostil. Mientras otros pensaban en madera, clavos y rapidez, Daniel pensaba en inercia, en la manera en que el tiempo se podía almacenar dentro de la piedra. Los vecinos pasaban de vez en cuando por el camino cercano. Lucas Miller, cuya vida se había formado alrededor de manuales y medidas exactas, observaba sin intervenir. En su mente, el avance era demasiado lento. En mayo, cuando los demás ya estaban sembrando, Daniel seguía arrodillado junto a la zanja, encajando piedra con manos que se abrían en grietas. Sofía López, que sabía lo que significaba un invierno sin suficiente alimento, miraba el terreno vacío donde deberían haber brotado plantas. No se burlaba, pero el silencio de su rostro tenía un peso similar al juicio. Mateo Cruz, acostumbrado a construir refugios rápidos antes de que el frío lo alcanzara en campamentos de ferrocarril, se detenía unos minutos, calculaba el tiempo y se marchaba con una inquietud que no necesitaba palabras. Daniel entendía esas miradas, no las despreciaba. Sabía que en el valle los hombres y mujeres habían aprendido a vivir con lo que tenían y que muchas decisiones se tomaban por necesidad inmediata. Pero también sabía que la mayor necesidad era no morir. Su casa no podía ser una respuesta a la primavera. Tenía que ser una respuesta al enero que vendría. Cuando el cimiento estuvo terminado, comenzó a levantar las paredes. Lo hizo como había visto hacerlo en su infancia, pero adaptado a la piedra del territorio y a la brutalidad del viento. La técnica no era un truco. Consistía en construir dos caras sólidas, con bloques escogidos, y rellenar el interior con fragmentos más pequeños y mortero, de modo que el muro terminara siendo un cuerpo único, sin costuras que el frío pudiera encontrar. La diferencia estaba en la disciplina. Cada hilada debía quedar nivelada. Cada piedra debía tener una función. Las juntas no podían alinearse como una escalera, porque eso creaba líneas de debilidad. Daniel alternaba las piezas, buscaba el amarre, comprobaba con plomada la verticalidad y dejaba que el mortero reposara antes de continuar, aunque eso le costara días. Sabía que un muro apresurado podía resistir un verano, pero no un viento de montaña que golpeara con hielo. A medida que las paredes crecían, la forma del edificio se volvía innegable. El interior era más pequeño que las casas de madera de algunos vecinos, pero la masa de piedra que surgía del suelo hacía que pareciera más permanente que cualquier otra construcción en el valle. Daniel planeó el espesor con una lógica que no tenía que ver solo con fortaleza. En la base, la pared era lo bastante gruesa para almacenar calor y para resistir la presión del viento como un acantilado resiste el mar. Más arriba, redujo ligeramente el grosor para aligerar el peso sin perder estabilidad. Esa transición la construyó con paciencia, como si estuviera tallando una pieza que debía durar más que una vida. Durante junio y julio, el ritmo del trabajo fue el mismo: amanecer, levantar piedra, mezclar mortero, ajustar, limpiar juntas, revisar niveles. El sol calentaba el valle durante algunas tardes, pero el viento seguía teniendo un filo frío, recordándole que la estación era una tregua, no una promesa. En días de calor repentino, el mortero se secaba demasiado rápido, y Daniel debía humedecerlo para que no se agrietara. En días de lluvia, protegía la obra con lonas y retiraba el exceso de agua para que la mezcla no se debilitara. La construcción no era solo fuerza, era vigilancia constante sobre la materia, como si el edificio tuviera su propia voluntad, y Daniel debiera guiarla. En medio de esa rutina, empezó a preparar la parte que definiría la vida dentro del refugio.
el corazón térmico. No bastaba con un fuego en un rincón. En una casa de madera, el aire se calentaba rápido y se escapaba rápido. En piedra, el calor debía entrar en la estructura, no solo en el ambiente. Daniel construyó un gran hogar de piedra que formaba parte del muro en el lado más expuesto al viento, y diseñó el tiro de forma que el aire caliente recorriera un tramo interior de mampostería antes de salir al exterior. El propósito era simple: capturar la mayor cantidad posible de energía antes de entregarla al cielo. La verdadera diferencia estaba en el suelo. En lugar de construir un piso directamente sobre tierra, Daniel bajó el nivel interior y creó un espacio inferior de piedra y tierra compactada, cuidadosamente planeado para permitir que el calor del hogar circulase por debajo antes de perderse. No era una máquina complicada, sino una serie de caminos pensados para que el aire tibio dejara parte de su temperatura en la masa. Ese calor ascendería después al piso, convirtiendo el suelo en una fuente lenta y constante de confort. De esa manera, la casa no dependería de un fuego permanente, sino de periodos de calor intenso que cargaran la piedra, como se carga una lámpara antes de la oscuridad. En las paredes, Daniel dejó canales estrechos que no eran grietas ni fallas, sino conductos deliberados. Sabía que el gran enemigo del invierno no era solo la falta de calor, sino la humedad atrapada, la respiración de una familia, la ropa mojada, el vapor del agua. Todo eso podía condensarse y hacer que una casa enferme desde adentro. Los colonos conocían el moho como una desgracia silenciosa. Para evitarlo, Daniel planeó aberturas que pudiera cerrar o abrir según el clima, permitiendo que el aire circulara sin que el viento se adueñara del interior. En un valle donde la ventilación había sido usada como excusa para construir casas que dejaban entrar el frío, él la convirtió en un sistema controlado, no en una rendición. En agosto, cuando las paredes ya alcanzaban una altura suficiente para que el interior se sintiera como un espacio real, el escepticismo del valle cambió de tono. Ya no era solo burla, era desconcierto. Algunos empezaron a preguntarse si Daniel realmente terminaría antes de la primera gran nevada. Sofía López llevó en 2 ocasiones comida hasta el lugar, quizás movida por compasión, quizás por curiosidad. Lucas Miller se detuvo una tarde a medir con la vista, intentando comprender cómo una estructura tan pesada podría convivir con una tierra que se movía con el hielo. Mateo Cruz observó los canales del suelo y la colocación del hogar, y aunque no lo dijera, reconocía una lógica distinta a la de los campamentos improvisados. Cuando llegó septiembre, la atención se concentró en la parte que, para muchos, era el anuncio del desastre: el techo. Daniel había dejado para el final la pieza más delicada, no por temor, sino porque necesitaba que las paredes estuvieran maduras, sólidas y asentadas. La madera que utilizó no era abundante. Tuvo que escoger árboles resistentes en zonas cercanas y arrastrarlos con sus mulas. Los cortó, los desbastó, los secó lo mejor que pudo y los convirtió en vigas largas que debían atravesar el interior. Al colocarlas, se aseguró de que cada una descansara sobre la piedra con suficiente apoyo, porque sabía que la carga no sería solo la del techo, sino la del invierno entero. El diseño era casi plano, con una inclinación mínima destinada a dirigir el agua sin convertir el techo en una vela para el viento. Sobre las vigas colocó tablones, luego una capa que actuaba como protección contra la humedad, y finalmente el césped cortado en bloques que conservaban la tierra y las raíces como una sola piel. Ese manto verde, que en otoño parecía extraño y silencioso sobre la piedra, estaba destinado a convertirse en aislamiento. Daniel no imaginaba el techo como una superficie que debía librarse de la nieve. Lo veía como un lugar donde la nieve debía quedarse, porque el aire atrapado en ella, comprimido por el viento, era uno de los mejores protectores que existían. En octubre, el refugio estuvo completo. Desde afuera, parecía un bloque nacido de la tierra, una pieza que no tenía intención de agradar ni de seguir la estética de la frontera. No tenía el romanticismo de las cabañas de madera ni la familiaridad de las casas de césped. Era más bajo, más compacto, más pesado. En un valle donde todo parecía temporal, la casa de Daniel daba la impresión de estar allí desde antes de que llegaran los hombres. Mudarse no fue un acto ceremonial. Daniel trasladó sus pertenencias con la misma sobriedad con la que había llegado. La primera noche dentro del espacio terminado fue extraña, no por miedo, sino por la calidad del silencio. El viento golpeaba el exterior,
pero el sonido se amortiguaba en la piedra como un trueno lejano. La casa no crujía, no se quejaba. El aire no se movía en ráfagas. Daniel encendió fuego con cautela, buscando no solo calentar el ambiente, sino iniciar el proceso de condicionar la masa del edificio. Sabía que la piedra necesitaba absorber calor durante días para que su efecto fuera real. Noviembre llegó con frío moderado. Las noches eran duras, pero aún no eran la prueba. Daniel empezó a experimentar con el uso del hogar como si fuera un instrumento. Encendía un fuego intenso durante horas, dejando que el calor se hundiera en las paredes y en el suelo, y luego lo reducía hasta que quedaran brasas. Descubrió que, aunque la piedra tardaba en calentarse, una vez cargada no devolvía el calor de golpe, sino en un flujo constante. Por la mañana, la casa aún retenía una temperatura que en una cabaña de madera habría desaparecido durante la madrugada. Las variaciones del exterior parecían llegar con retraso, debilitadas, como si el frío tuviera que atravesar una muralla de tiempo antes de tocar el interior. Los vecinos lo notaron, incluso sin entrar. Daniel cortaba menos leña que otros. No mantenía el humo saliendo todo el día. No corría con prisa de un lado a otro en busca de combustible. Parecía administrar el invierno con un ritmo distinto, y esa diferencia inquietaba a quienes habían confiado siempre en el esfuerzo constante como única defensa. Lucas Miller, que había construido su casa con doble pared y techo inclinado, comprobó que su interior dependía de un fuego casi permanente. Sofía, cuya vivienda de césped funcionaba bien, empezó a notar pequeñas filtraciones en días de humedad, recordatorios de que cualquier punto débil podía crecer con el hielo. Mateo, cuyo refugio semienterrado ofrecía estabilidad, veía cómo el consumo de leña subía cuando el frío se intensificaba, y entendía que el combustible no era solo un recurso, sino un reloj que corría. Diciembre llegó con la primera secuencia de noches verdaderamente peligrosas. El aire, que en noviembre aún conservaba cierta elasticidad, se volvió duro. El agua comenzaba a congelarse más rápido. Los animales buscaban refugio con desesperación. Daniel continuó alimentando su casa con calor en periodos calculados, como quien carga un arma antes de una batalla. Con cada día, las paredes parecían aprender el invierno. El interior se volvía más estable. La masa de piedra ya no era un bloque frío, sino un cuerpo que contenía calor atrapado, dispuesto a liberarlo cuando el exterior intentara arrebatarlo. Aún así, Daniel no se engañaba. El valle no había mostrado su verdadera cara. Había un tipo de tormenta que los colonos temían más que cualquier nevada común. Un golpe repentino, donde la temperatura no bajaba poco a poco, sino que se desplomaba, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un mundo sin sol. En esos momentos, el viento no solo enfriaba, destruía. Arrancaba, infiltraba, aplastaba, obligaba a la gente a comprender que la frontera no era un lugar para ideas románticas, sino para estructuras que pudieran resistir una fuerza impersonal. En los últimos días de diciembre, Daniel caminó alrededor de su casa, como si la inspeccionara por primera vez. Revisó el techo de césped, reforzó bordes, comprobó el tiro del hogar, limpió conductos, almacenó leña donde pudiera alcanzarla sin salir al exterior. También preparó el interior de un modo que no había hecho antes. Despejó un espacio, ordenó mantas, dejó recipientes y herramientas en lugares accesibles. No lo hacía porque esperara visitas, sino porque el valle, en algún punto de enero, haría lo que siempre hacía: poner a prueba a quienes se atrevían a vivir allí. La transición hacia el nuevo año llegó sin celebraciones. En Medicine Bow, los días eran demasiado cortos y las noches demasiado largas para el exceso de confianza. El viento siguió soplando desde Elk Mountain, con una regularidad que parecía una advertencia. Daniel se acostaba escuchando ese sonido amortiguado por la piedra, y cada madrugada despertaba con la sensación de que el verdadero invierno aún estaba reuniendo fuerzas. Cuando enero comenzó, el valle se movía con una calma extraña, una quietud que precede a los grandes cambios. La gente trabajaba en silencio, cuidaba sus animales, almacenaba lo que podía, y miraba el cielo con una atención distinta. Daniel, dentro de su refugio, percibía esa misma tensión como un hilo en el aire. La casa estaba lista. La piedra había sido cargada. El sistema de calor y respiración del edificio estaba probado en frío moderado. Pero la prueba real no llegaba con el frío moderado. Llegaba con el colapso del clima, con la tormenta que no avisaba más que con una breve ilusión de alivio. Y esa ilusión
En algún momento cercano, iba a presentarse como un calor inesperado, un viento que cambiaba de dirección y un cielo de color extraño sobre la montaña. Los primeros días de enero llegaron con una calma que no tranquilizaba a nadie en Medicine Bow Valley. El aire parecía más blando de lo normal, casi indulgente, y durante una tarde el sol logró elevar la temperatura hasta un punto que invitó a algunos a abrir puertas y dejar salir el humo acumulado. Aquella suavidad no era una bendición, sino una señal. En ese territorio, el calor repentino en pleno invierno rara vez significaba algo bueno. Daniel Carter lo sabía mientras observaba el perfil de Elk Mountain desde la base de su casa de piedra. El viento había cambiado de dirección, soplando ahora desde el sureste, cargado de una humedad extraña que no pertenecía a la estación. El cielo adquirió un tono apagado, como si una capa gris amarillenta se hubiese extendido sobre la montaña. Daniel no se dejó engañar por el alivio momentáneo. Aprovechó la tregua para reforzar el borde del techo, compactando mejor los bloques de césped y asegurándose de que no quedaran zonas sueltas donde el viento pudiera empezar a trabajar. Dentro de la casa, ajustó los conductos de ventilación, comprobó que los canales del suelo estuvieran despejados y acercó más leña al hogar. No actuaba con prisa, sino con una concentración silenciosa, como quien prepara un instrumento antes de una prueba definitiva. En el valle, otros interpretaron aquel cambio como un descanso inesperado. Lucas Miller permitió que su familia disfrutara de unas horas menos severas, confiando en la solidez de su casa de madera y en la experiencia acumulada. Sofía López aprovechó para secar ropa y revisar el techo de césped, creyendo que el invierno quizá había dado lo peor de sí. Mateo Cruz observó el cielo con más desconfianza, recordando tormentas similares en regiones montañosas, pero incluso él subestimó la velocidad con la que el clima podía transformarse. La noche anterior a la tormenta fue inquietantemente silenciosa. El viento cesó casi por completo, y esa ausencia de sonido resultó más perturbadora que el rugido habitual. Daniel se acostó sin apagar del todo el fuego, dejando que las brasas mantuvieran la piedra cargada. El calor acumulado en las paredes hacía que el interior se sintiera estable, como si la casa hubiera alcanzado un equilibrio propio. Afuera, sin embargo, el aire parecía contenerse, tenso, esperando un momento preciso para caer. Al amanecer, el cambio fue brutal. La temperatura comenzó a descender con una rapidez que no dejaba margen para la adaptación. En pocas horas, el valle pasó de una sensación casi templada a un frío que mordía la piel y endurecía la respiración. El viento regresó, primero como una corriente firme y luego como un empuje constante que ganaba fuerza a cada minuto. La nieve no tardó en llegar, pero no descendía en copos visibles. Se desplazaba paralela al suelo, arrastrada por ráfagas que la convertían en una cortina blanca, imposible de atravesar sin peligro. La tormenta se abatió sobre Medicine Bow Valley, con una violencia que superaba todo lo visto ese invierno. El viento golpeaba las construcciones desde el norte con una presión sostenida, y el frío se profundizaba hasta niveles que paralizaban la madera y tensaban los clavos. En la casa de Lucas Miller, las paredes comenzaron a responder al empuje como una estructura viva. La madera crujía, no por debilidad inmediata, sino por la diferencia extrema entre el calor interior y el frío exterior. Las juntas, que en condiciones normales permanecían firmes, empezaron a abrirse apenas lo suficiente para permitir la entrada del aire helado. Ese aire no entraba de golpe, sino como un enemigo persistente que encontraba cada mínima rendija y la agrandaba. El hogar de Lucas seguía encendido, pero el fuego luchaba contra una corriente constante que succionaba el calor hacia afuera. La nieve impulsada por el viento se acumulaba en las grietas y comenzaba a derretirse y congelarse de nuevo, creando capas de hielo que ampliaban las aberturas. Dentro, la temperatura descendía con una rapidez alarmante, obligando a la familia a concentrarse alrededor del fuego, mientras el resto del espacio se volvía inhabitable. En la casa de Sofía López, la estructura resistía mejor el viento directo gracias a su bajo perfil, pero el problema surgió desde arriba. La nieve se acumuló en el punto donde el techo de césped se unía con la pared frontal. El calor interior provocó un leve derretimiento que, al llegar al borde, se congeló de inmediato. Ese hielo formó una barrera que impidió el escurrimiento natural del agua, forzándola a retroceder hacia el interior. Pronto, gotas heladas comenzaron a caer desde el techo, empapando el espacio
y creando una humedad peligrosa en un frío extremo. Sofía se vio obligada a mover recipientes, proteger a los niños y combatir no solo el frío, sino la amenaza silenciosa de la humedad, que podía convertir la vivienda en una trampa. Mateo Cruz enfrentaba un desafío distinto. Su refugio semienterrado se mantenía relativamente estable frente al viento, pero la intensidad del frío superaba cualquier cálculo previo. Para sostener una temperatura mínima, debía alimentar el fuego casi sin descanso. La leña disminuía con rapidez, y cada tronco quemado era un paso más cerca del agotamiento. La humedad de la respiración y del suelo comenzaba a condensarse, volviendo el ambiente pesado y peligroso. El refugio no colapsaba, pero el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, la casa de piedra de Daniel respondía de una forma completamente distinta. El viento golpeaba las paredes con fuerza, pero la masa sólida apenas transmitía vibración al interior. La nieve se acumulaba de manera uniforme sobre el techo casi plano, formando una capa espesa que crecía hora tras hora. Lejos de ser una amenaza, esa carga adicional aumentaba la estabilidad del conjunto y mejoraba el aislamiento. El frío exterior, por extremo que fuera, encontraba una resistencia lenta y constante en la piedra que ya había sido cargada con calor durante semanas. Dentro, la temperatura apenas variaba. El fuego que Daniel había encendido antes del amanecer ya se había reducido a brasas, pero el calor almacenado en las paredes y en el suelo continuaba irradiándose de forma pareja. El aire no se movía en corrientes violentas, circulaba de manera controlada a través de los conductos diseñados para ello, permitiendo que la humedad escapara sin arrastrar el calor consigo. El refugio no luchaba contra la tormenta, simplemente la absorbía y la neutralizaba con inercia. A media tarde, cuando la tormenta alcanzó su punto más feroz y la temperatura descendió hasta niveles que congelaban la piel en minutos, Daniel escuchó algo que no pertenecía al sonido del viento. Eran golpes apagados, casi irreales, perdidos en el rugido de la nieve. Abrió la puerta con dificultad, empujándola hacia afuera contra la presión del hielo acumulado, y distinguió figuras avanzando con esfuerzo a través de los ventisqueros. Eran vecinos, cubiertos de escarcha, avanzando como podían en un mundo reducido a blanco y gris. Uno tras otro, llegaron al refugio. Algunos habían caminado durante horas a través de la tormenta. Otros apenas habían logrado salir de casas que ya no podían protegerlos. Daniel los hizo entrar sin demora. El contraste fue inmediato. Al cruzar el umbral, el frío brutal quedaba atrás y era reemplazado por un calor estable, seco, que parecía irreal después de la lucha exterior. La piedra, silenciosa y firme, devolvía el calor con una constancia que no dependía del fuego visible. A medida que la tarde avanzaba, el refugio se fue llenando. Familias completas, personas agotadas, niños temblando y adultos con el rostro endurecido por el miedo, encontraron espacio en el interior compacto de la casa. Daniel organizó el lugar con movimientos precisos, colocando mantas, redistribuyendo el espacio y reavivando el fuego lo suficiente para recargar la masa térmica sin desperdiciar combustible. Cada cuerpo adicional aportaba calor, y la piedra lo absorbía, suavizando cualquier exceso y devolviéndolo lentamente al ambiente. La noche cayó sin que nadie pudiera percibirla, más allá de la oscuridad, tras las pequeñas aberturas. Afuera, la tormenta continuó con una furia ininterrumpida. El viento no cedía, y la nieve seguía acumulándose hasta formar muros alrededor de las construcciones. Dentro del refugio, el tiempo parecía moverse de otra manera. La temperatura se mantenía constante, y el aire seguía siendo respirable gracias a los canales que Daniel había previsto meses atrás. El miedo no desapareció del todo, pero se transformó en una vigilia contenida, una espera silenciosa en la que cada persona comprendía que por primera vez desde el inicio de la tormenta tenía una oportunidad real de sobrevivir. En el punto más oscuro de la noche, cuando el frío exterior alcanzó su extremo y el valle parecía completamente aislado del mundo, el refugio de piedra permaneció inalterado. No hubo crujidos alarmantes, ni filtraciones, ni signos de colapso. La casa, construida con paciencia y entendimiento, cumplía exactamente la función para la que había sido pensada. Aquella noche, en el corazón de la tormenta, el valle aprendió de manera definitiva la diferencia entre resistir y perdurar. Cuando las primeras señales del amanecer comenzaron a filtrarse a través del cielo despejado tras la tormenta, el viento finalmente cedió. El silencio que siguió no era inquietante, sino solemne. Medicine Bow Valley
había sido transformado. Sugerencias de caminos habían desaparecido bajo montañas de nieve, y muchas casas permanecían enterradas hasta los aleros. El refugio de Daniel, cubierto por una gruesa capa blanca, parecía más sólido que nunca, como si la tormenta, en lugar de dañarlo, lo hubiera integrado aún más al paisaje. La noche había terminado, la prueba había pasado, y nada en el valle volvería a ser igual. El amanecer del día siguiente llegó con una luz pálida, casi tímida, como si el sol dudara en revelarse después de la violencia de la noche anterior. El valle de Medicine Bow apareció transformado en una extensión silenciosa y blanca, donde las formas conocidas habían sido borradas o deformadas por la nieve acumulada. Cercas enterradas, senderos inexistentes, techos apenas visibles, bajo capas irregulares de hielo y ventisca. El paisaje no transmitía alivio inmediato, sino una quietud grave, cargada de consecuencias. Desde el interior del refugio de piedra, las personas comenzaron a moverse lentamente. Nadie habló al principio. El cuerpo aún recordaba el frío extremo, aunque ya no lo sintiera. El calor constante de las paredes había permitido dormir a algunos, descansar a otros y simplemente resistir a quienes no lograron cerrar los ojos. Daniel fue el primero en abrir la puerta con cuidado, retirando la nieve compactada que se había formado durante la noche. El aire que entró era seco y cortante, pero ya no tenía la violencia del día anterior. La tormenta había pasado. Uno a uno, los refugiados salieron a observar el valle. La magnitud del daño se revelaba poco a poco. Varias casas estaban casi completamente cubiertas por la nieve. En otras, el techo había cedido parcialmente o mostraba grietas evidentes. Chimeneas derrumbadas, puertas bloqueadas, ventanas congeladas por dentro. El refugio de Daniel, en contraste, permanecía intacto. La gruesa capa de nieve sobre el techo no parecía una amenaza, sino una extensión natural de la construcción, como si la casa hubiera sido pensada para convivir con ese peso. El día no trajo celebraciones, trajo trabajo. Durante las horas siguientes, quienes habían pasado la noche en el refugio comenzaron a organizarse para ayudar a los demás. Había caminos que despejar, animales que rescatar, estructuras que apuntalar antes de que el hielo interior causara más daños. El frío seguía siendo intenso y el combustible escaseaba. Muchas familias habían consumido en una sola noche la leña que esperaban usar durante semanas. Daniel compartió lo que tenía sin hacer cuentas visibles. Su pequeño espacio de almacenamiento, excavado y rodeado de piedra, había mantenido una temperatura estable, incluso durante la tormenta. Los alimentos estaban en buen estado, y la casa seguía reteniendo calor con eficiencia. Durante 2 días más, el refugio continuó siendo un punto central de supervivencia, mientras el valle se recuperaba lo suficiente como para permitir que cada familia regresara a lo que quedaba de su hogar. El cambio más profundo no fue físico, sino humano. Lucas Miller, que había confiado toda su vida en normas y diseños estandarizados, recorría ahora los muros de piedra con una atención distinta. Observaba el espesor, la manera en que el frío parecía detenerse antes de alcanzar el interior, la estabilidad del conjunto, bajo un peso que habría destruido una estructura más liviana. No hablaba mucho, pero su manera de mirar había cambiado. Sofía López, cuya experiencia nunca había sido cuestionada en el valle, comprendió que su casa había funcionado bien hasta que un detalle mínimo se convirtió en una debilidad crítica. Mateo Cruz, agotado por el consumo excesivo de leña durante la tormenta, entendió que la verdadera eficiencia no estaba solo en protegerse del viento, sino en reducir la necesidad constante de combatirlo. En las semanas siguientes, mientras el valle se descongelaba lentamente y las rutas volvían a ser transitables, la conversación entre los colonos giró una y otra vez hacia el mismo punto. No se trataba de copiar una casa específica, sino de entender por qué había funcionado cuando todo lo demás falló. Daniel no se convirtió en una figura ruidosa ni en un líder declarado. Continuó con su rutina, reparando pequeñas cosas, cuidando su terreno y ayudando cuando se lo pedían. Pero ahora las preguntas eran distintas. Ya no eran advertencias, sino solicitudes de explicación. La primavera siguiente marcó un cambio visible en Medicine Bow Valley. Algunos comenzaron a extraer piedra de los mismos afloramientos que Daniel había utilizado. Otros reforzaron sus casas existentes, añadiendo muros de piedra en los lados más expuestos al viento o reconstruyendo chimeneas con un diseño más sólido. Aparecieron estructuras híbridas, donde la madera seguía presente,
pero apoyada y protegida por masa térmica. El paisaje del valle empezó a transformarse lentamente, no por una moda, sino por una lección aprendida a un costo demasiado alto como para ser olvidada. Daniel vivió en su casa de piedra durante muchos años, sin grandes cambios. El refugio requería poco mantenimiento. La piedra no se pudría ni se deformaba, y el mortero de cal parecía fortalecerse con el tiempo. Cada invierno, el ciclo se repetía de manera predecible. El frío llegaba, el viento descendía de la montaña, la nieve se acumulaba. Y cada invierno, la casa respondía igual, con estabilidad, con silencio, con una resistencia que no dependía del esfuerzo constante, sino de una decisión tomada correctamente desde el inicio. Con los años, el refugio se convirtió en un punto de referencia, no por su tamaño ni por su apariencia, sino por lo que representaba. Los recién llegados escuchaban la historia de la gran tormenta y de cómo 17 personas habían pasado la noche más fría del valle sin perder la vida. Algunos dudaban al principio, pero bastaba con tocar la piedra, sentir su densidad y su calma, para comprender que no se trataba de exageraciones. Daniel envejeció sin grandes sobresaltos. Nunca buscó reconocimiento ni acumuló riquezas. Su legado no estuvo en la cantidad de tierra ni en el ganado, sino en una forma de pensar que había echado raíces en el valle. Cuando murió, de manera tranquila y sin espectáculo, el refugio seguía cumpliendo su función, tan sólido como el día en que terminó de levantar el techo. Décadas más tarde, cuando nuevas ideas y materiales llegaron a la región, la casa fue finalmente desmontada para dar lugar a una construcción moderna. Los hombres que retiraron la piedra se sorprendieron al encontrar las juntas firmes, las vigas protegidas y el conjunto intacto después de tantos inviernos. Algunas de esas piedras fueron reutilizadas en otras edificaciones. Otras quedaron apiladas, como si esperaran un nuevo propósito. Pero lo que realmente permaneció no fue la estructura física, fue el conocimiento. La comprensión de que sobrevivir en un lugar extremo no depende de luchar contra la naturaleza, sino de entenderla, que las soluciones más efectivas no siempre vienen de manuales ni de fórmulas universales, sino de observar, aprender y adaptar principios antiguos a realidades nuevas. En Medicine Bow Valley, esa lección quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Cada invierno, cuando el viento vuelve a bajar de Elk Mountain y la nieve empieza a cubrir la tierra, las casas del valle resisten mejor que antes. No todas son de piedra, pero todas han aprendido algo de aquella. Y en ese aprendizaje silencioso, transmitido de generación en generación, vive aún la decisión de un hombre que eligió construir despacio, pensar con profundidad y confiar en que el conocimiento, aplicado con cuidado, podía ser más fuerte que la tormenta.